Interior, Patricio Carrillo. En este momento corresponde escuchar la intervención del otro de los interpelantes, el legislador Peter Calo. Hay que recordar que entre los interpelantes se da un espacio de máximo 2 horas para presentar los argumentos. Asambleístas y también a mi querida provincia de Cotopaxi y al pueblo ecuatoriano, que están pendientes del desarrollo de este juicio político que ha generado interés nacional, ya que está determinado responsabilidad política al general Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, quien como resultado de órdenes directas suyas se ha ejecutado actos que generaron una clara vulneración de derechos constitucionales, como el derecho a la resistencia, libre movilidad, libertad de expresión, debido proceso, integridad personal, dignidad humana, libertad y seguridad personal, acceso a la justicia e información, derechos colectivos, entre otros múltiples ciudadanos en todas las provincias de nuestro país. Es verdad, hubo pérdidas materiales, económicas y se elevó un riesgo país. Sin embargo, en la actualidad el riesgo es aún más alto por el tema de corrupción y posible vínculo directo con el narcotráfico por parte de este gobierno. Pero el gobierno nacional y sus aliados no dicen esto a la gran mayoría de los ecuatorianos. El ser humano debe estar en el centro de todo análisis. Debe ser principio y fin de todas las actividades legislativas que nosotros lo debemos hacer con responsabilidad. Además, su discurso polariza: los buenos ciudadanos son los banqueros, los empresarios, y los malos somos los sectores populares, siendo los sectores sociales populares lo que históricamente han luchado por los intereses de la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos. La Constitución, en su artículo 131, establece de la manera clara la posibilidad de iniciar un juicio político por incumplimiento de funciones. Del mismo modo, manifestar que es el deber del Estado, a través de sus ministros, como responsables de sus carteras del Estado, el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, quiero en este momento hablarles sobre la motivación del por qué presentamos este juicio político. Son diversos los elementos que han motivado este juicio político, que parte de la responsabilidad directa que tiene el señor Patricio Carrillo en las acciones derivadas de las decisiones tomadas para afrontar la jornada de movilización nacional, tomadas el desarrollo del día 13 al 30 de junio del 2022. En su legítimo del derecho a la resistencia de los ciudadanos ecuatorianos, según el artículo 98 de la Constitución, acciones que como consecuencia consolidaron un incumplimiento de funciones en el marco normativo y el ejercicio del debido proceso, así como vulneración de derechos constitucionales,
pérdida de vidas humanas, ciudadanos ecuatorianos fueron heridos y existió una clara falta de cumplimiento de deberes, responsabilidad y funciones que puntualizo recae de manera directa sobre el señor Patricio Carrillo, ex ministro del Interior. Ecuatorianos, colegas asambleístas, es importante mencionar también que desde la iniciativa de las distintas bancadas y sectores, como la bancada de UNES, la bancada de Izquierda Democrática, la bancada del Movimiento Pachacuti, a quien represento, y a los colegas asambleístas, los 137, invito a trabajar con responsabilidad, a buscar los fines colectivos y actuar con responsabilidad. Todos los ecuatorianos son testigos del desarrollo de este pleno. Actualmente se ha presentado ya 4 juicios políticos a este funcionario, de los cuales los 3 se encuentran acumulados. Y hoy existe un informe que estamos conociendo que reflejan de manera clara el incumplimiento de funciones del señor Patricio Carrillo en calidad de exministro del Interior. Como primer elemento, destaco un análisis del papel que deben cumplir las fuerzas del orden, como son la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, considerando que mi análisis toma en cuenta el momento en que sucedieron los hechos que originan mi pedido del juicio político. Esto inicia con el uso legítimo del derecho constitucional a la resistencia al artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador, expresando en las movilizaciones acontecidas en junio del 2022, recordar que la supremacía constitucional obliga a la aplicación directa y ser concordancia con los derechos de la Constitución y todos los cuerpos legales de menor jerarquía. La Corte Constitucional, en la sentencia número 33-20-IN 2021 y acumulados, manifiesta: la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben tener responsabilidad como parte de su misión institucional, actuar siempre pegados a la Constitución y realizar como elemento de control fundamental para contener y respetar los derechos fundamentales, principalmente el derecho a la resistencia. Observando estándares laxativos en el momento en el cual las protestas que se tornan violentas a disturbios internos y cuando se invoquen las causales de grave conmoción interna y calamidad pública y que la situación exceda la capacidad de respuestas por parte de agentes de la Policía Nacional, adopten las medidas estrictamente necesarias y proporcionales al riesgo percibido al orden público. Los derechos de las personas sin restringir o violentar innecesariamente el derecho a la reunión pacífica de las demás personas. En tal virtud, es importante indicar que este procedimiento debe ser ejercido con moderación y en proporción a las acciones de defensa de las personas. El caso de la fuerza letal
esta por regla general está prohibida y solo puede usar cuando la protección de la vida sea un fin legítimo para usarla y el agotamiento de los medios disuasivos no letales. Sin embargo, derivados de los órdenes del señor Carrillo y tomado la mención en el dictamen número 5-19-EM 2019 de la Corte Constitucional, el mismo que puntualizó que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son las únicas entidades que pueden ejercer la fuerza de manera legítima, observando el cumplimiento obligatorio del marco legal que los regula, atendiendo estándares internacionales y respetando la racionalidad en todo momento en beneficio y respecto a los derechos humanos. En otras palabras, la Policía Nacional actúa por delegación del Estado ecuatoriano, siendo una entidad a cargo del Ministerio del Interior, por lo cual es responsable de quien lideraba dicha cartera del Estado el resultado de esta vulneración, que nos deja como resultados que hayamos tenido que lamentar la pérdida de 9 ciudadanos ecuatorianos, contradiciendo el criterio de la Corte Constitucional sobre los niveles de tolerancia que permitan proteger a los ciudadanos, vengan de donde vengan, si es parte de la movilización o parte de los miembros de la fuerza pública, que permitan desarrollar el artículo 98 de la Constitución de la República, resistencia en respeto absoluto de los derechos humanos y que su seguridad y integridad no sea afectada en ningún momento, puesto que el principio primordial es proteger la vida en cualquiera de sus aspectos y etapas. Otro elemento de valor fundamental en el marco de la vulneración de derechos que se completa con el criterio del incumplimiento de funciones, aterriza específicamente el incumplimiento de las atribuciones establecidos en el artículo 3 de la letra A, B, T del decreto ejecutivo número 381, que dice: precautelar en el ámbito de su competencia los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los instrumentos ratificados por el país. Además, garantizar el respeto a la vigencia de los derechos humanos dispuestos por la Constitución de la República y en los convenios vigentes. Es decir, aseguramiento del respeto y vigencia de los derechos humanos en lo suscitado en la Casa de la Cultura ecuatoriana. Los centros educativos considerados zonas de paz y ayuda humanitaria, en donde se presentaron denuncias a través de las redes sociales, tanto de la Casa de la Cultura ecuatoriana, así como del presidente de la dicha institución cultural, de que el día 19 de junio, en horas de la mañana, por parte de la Fiscalía con el apoyo de la Policía Nacional, se estaba realizando un orden de allanamiento, quebrantamiento de cerraduras y puertas, aprehensión de personas y incautación de indicios que se pudieron encontrar en las instalaciones, lo cual fue ampliamente difundido por diferentes medios de comunicación, ya sean radiales, impresos
televisivos y digitales. Para complementar lo mencionado, tenemos el video consolidado de lo que fue la comparecencia del comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, la cual consolida una evidencia sólida de las acciones, omisiones y contradicciones entre los involucrados. Señor presidente encargado, solicito que a través de Secretaría reproduzca un primer video que lo he entregado para el efecto. Prosiga, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, procedemos. Usted al inicio, estimado compareciente, mencionó que la Policía Nacional hizo una requisición de la Casa de la Cultura y que se procedió a realizar el inventario correspondiente, ni tampoco a pagar la indemnización del caso. Sin embargo, la institución policial habría negado que no se hizo tal requisición, para efectos de que quede constancia para la comisión. ¿Qué normas jurídicas se habrían incumplido para la aplicación de esta figura de la requisición? ¿Y quién tendría la responsabilidad sobre esta requisición? La orden de requisición fue firmada por el comandante general de la policía, el actual comandante, que hasta ahora se mantiene en el cargo de comandante general de la policía, el general Salinas. Y el general Salinas depende políticamente del Ministerio del Interior, en ese instante a cargo del general Carrillo. De acuerdo con lo afirmado por el señor Fernando Cerón, que es representante de la Casa de la Cultura, en su comparecencia efectuada en esta misma comisión el día de ayer, usted habría ordenado la requisición de la Casa de la Cultura, ¿es correcto? Sí, bueno, se realizó una requisición, la cual no se ejecutó en su totalidad porque no hubo la posesión del lugar y no hay los inventarios correspondientes no se llevaron a efecto. Por lo tanto, fue una actividad inconclusa. Entonces no fue una requisición en su criterio. No se consumó la requisición. Ya, entonces, ¿qué fue lo que hizo la Policía Nacional a ocupar la Casa de la Cultura y usar sus instalaciones, general? Nosotros hicimos una requisición. En el momento que hicimos la requisición, no hubo la apertura de alguien que pueda hacer la entrega para poder hacernos cargo de esta requisición. No se entregaron inventarios de bienes, por lo tanto la requisición no se consumó. Nosotros nos quedamos en la parte, o los policías que estaban a cargo se quedaron en la parte exterior de la Casa de la Cultura y lo que se hizo es brindar seguridad al edificio y no pudo entrar ni salir ninguna persona. En el momento de las protestas sociales de junio del 2022, ¿usted recibía alineamientos directrices del ex ministro del Interior, Patricio Carrillo? Señor asambleísta, si me permite, por favor, pido nuevamente al señor presidente de la comisión que se haga el bloque de preguntas para poder contestar, para que sea contestado adecuadamente. Voy a responder esta pregunta, pero solicito nuevamente que se hagan las preguntas y no se vea como una fiscalía, sino más bien un bloque de preguntas que yo pueda contestar adecuadamente. El señor ministro del Interior en ese entonces, Patricio Carrillo, emitió algunas disposiciones, todas ellas están documentadas, todos los lineamientos que creo que debieron haber sido presentadas por él, lo ha hecho en comparecencias anteriores sobre el mismo tema, están los números de documentos y en base a esas disposiciones que se emitieron es donde como se ha ejecutado en el marco del lineamiento. ¿Quién dio la disposición a usted para que realice esta requisición? Es una actividad operativa que era necesaria y que estaba cumplida de acuerdo a las posibilidades legales que se puede aplicar en un estado de excepción. Y como lo dijo la requisición, era con fines operativos. ¿Pero quién le dio la disposición a usted para realizar esta requisición? Como le digo, es una actividad operativa. Las actividades operativas están en la dimensión del comandante general de la policía. ¿Y quién activó esta actividad operativa? En el estado de excepción nosotros activamos a través de la policía judicial. Y primero hubo un evento que fue una alerta de
una alerta de una denuncia a través del 1-800 del ITA, en el cual entró la Policía Judicial, hizo solventó la denuncia presentada a través de este medio, y posteriormente, viendo la necesidad de utilizar ese espacio para la seguridad de los policías, hice la requisición a pedido de la Policía Nacional. Gracias, señor presidente encargado. Como se pudo observar, existe una serie de elementos importantes que sirven para el análisis de este pleno. Como bien hemos escuchado, el comandante Salinas afirmó que se hacía una requisición de las instalaciones de la Casa de la Cultura para que se hospeden las unidades del mantenimiento del orden. Sin embargo, se destaca también lo declarado por el señor Cerón, que afirma que se había contravenido la ley de seguridad pública y del Estado al realizar una requisición sobre un bien público que no procedía adicional a esto. Tenemos que, en respuesta al pedido formal que consta en el expediente del caso, la Policía Nacional niega que hubo una requisición de la Casa de la Cultura, lo cual demuestra una contradicción entre las versiones vertidas y la información oficializada. En el marco del incumplimiento al debido proceso, señalo además que se debe tomar en cuenta que con fecha de viernes 17 de junio llega a la Casa de la Cultura por parte del comandante Salinas el pedido para usar la Casa de la Cultura como albergue, pedido que no pudo ser contestado por haber llegado ya en las horas de la noche, un fin de semana, y acto seguido, el día domingo 19 de junio, se hace el allanamiento de la Casa de la Cultura por parte de la Fiscalía General del Estado y con apoyo de la Policía Nacional. Ese mismo día se anuncia, como ya hemos visto anteriormente, a través del comunicado de la Policía Nacional, el video de la rueda de prensa del comandante Salinas, la oportunidad que vio esta institución para requisar la Casa de la Cultura para fines operativos. Entonces, se evidencia que ya desde el día viernes 17 de junio se formalizó el pedido de requisición por parte de la policía. Ya existía la intención, existió la orden por escrito y firmado por el general Salinas y aprobado por el ex ministro del Interior. Y decimos, ecuatorianos y colegas asambleístas, no es posible que estas cosas sucedan donde siempre han albergado a niños, mujeres, sitios de paz, y que la Fuerza Armada y la policía a través de un ministro haga estas cosas solamente con el fin de causar caos y poder reprendir a nuestros hermanos manifestantes. Dicho esto, quiero complementar el marco de la vulneración de derechos y falta al debido proceso. Es importante mencionar la detención del ciudadano Isa Salazar II Leonidas, debido a que en los documentos que constan en el expediente se destacan las siguientes observaciones.
1. Las circunstancias de los hechos que constan en el parte policial, más allá de ser informativos, emiten un criterio, postura que buscan redireccionamiento, buscaron redireccionamiento, incluso ratifican hechos que no pueden ser probados en ese momento. 2. La Fiscalía, mediante un comunicado oficial en su cuenta de Twitter, manifiesta que hasta las 9:22 AM, el ciudadano Leonidas Issa no ha sido puesto a órdenes de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, fue aprehendido a las 0:30 AM y el parte elaborado a las 5:33 AM. ¿Qué pasó en esas horas con el ciudadano? Ahí nuevamente existió vulneración de derechos constitucionales, de protección, cuando la Fiscalía es quien dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal. Si esto hacen con los líderes visibles de nuestras organizaciones sociales, como en caso del compañero Leonidas Issa, que es presidente de la CONAIE, de la Confederación de Pueblos Indígenas del Ecuador, ¿qué harán con la gente humilde, con los ciudadanos humildes que buscan ser protegidos y ser también brindados sus derechos? La justicia tiene que prevalecer. De igual forma, otro antecedente: la Policía Nacional violó la autonomía universitaria de las instituciones de educación superior, que son la Universidad Central del Ecuador, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Salesiana, hasta el día 21 de junio del 2022. Esto solamente aquí en la ciudad de Quito, y lo que pasó en varias provincias, en caso de la provincia de Azuay, en la Universidad de Cuenca. Pues sus miembros pretendieron no solamente ingresar a sus infraestructuras internas, sino también atacaron brutalmente a los manifestantes con bombas de gases lacrimógenos. Para constancia de la declaración, señor presidente, solicito que a través de Secretaría reproduzca el segundo video que he entregado para lo efecto. Que me reproduzca el segundo video, señor presidente. Muchas gracias. Señor secretario, proceda. Como esto es larguito, voy a hacer. Estamos escuchando la intervención del asambleísta Peter Gallo, interpelante en este juicio político al exministro del Interior, Patricio Carrillo. No en los patios de la Casa de la Cultura. Calles y algunos patios también, algunas partes. Nosotros fuimos, y porque no tenemos personal para cuidar los bienes patrimoniales, por eso no hicimos la requisa. Sin embargo, ustedes entraron al interior. Les recuerdo, el presidente de la Casa de la Cultura dijo que ustedes no ingresaron por la puerta. La policía entró a la Casa de la Cultura saltándose por las verjas. O sea, sí ingresaron a la Casa de la Cultura, y entiendo que ustedes permanecieron al interior de la Casa de la Cultura. Usted dice, a los alrededores, quiero que me explique, ¿ingresaron o no a la Casa de la Cultura? Ya. Hay oficinas, entiendo, hay patios, hay espacios verdes.
ustedes ingresaron o estuvieron en la calle a los alrededores de la Casa de la Cultura? Bueno, hay un ingreso que se hace para ponerle en conocimiento la necesidad de la requisición y comunicar a la persona. Los policías ingresaron únicamente a la parte externa, ¿sí? A la parte externa que es las áreas verdes que se encuentran en la parte exterior de la Casa de la Cultura. Igualmente, a la Policía Nacional se le dio por aprovechar atacando estos espacios. ¿Para qué? Para sacar de ahí, llevarles presos a las personas que eran generalmente las que estaban mayormente heridas, ¿no? Ahí estuvo, por ejemplo, también, y se lo atendió y lastimosamente no se lo pudo salvar al estudiante, a un ex estudiante del colegio Mejía, que recibió un montón de perdigones y falleció lamentablemente producto de esta represión policial, de esta violencia criminal, que es como yo le llamaría a la actuación. Dices, amigos y amigas, en este momento se da otro atropello a la democracia, otro atropello a la... Pues por acá, por acá. Otro atropello se está dando por parte del Estado de Guillermo Lasso, se está dando por parte de las fuerzas policiales. En este momento están atacando la Universidad Central del Ecuador cuando se declaró como sitio de paz, albergue que está acogiendo a hermanos y hermanas indígenas, hermanos y hermanas de los pueblos y las nacionalidades. En este momento está siendo atacada. Podemos ver cómo las bombas acaban de caer dentro de la Universidad Central del Ecuador. Vamos a tratar de desplegarnos en este sitio sobre el teatro universitario. Estaban mujeres, niños que bailaban por el Inti Raymi. Rechazamos la violencia del gobierno de Guillermo Lasso rotundamente y queremos denunciar públicamente estos actos de violencia que se están dando aquí en un centro de paz. En el teatro universitario de la Universidad Central estaban bailando, cantando, danzando, estaban celebrando el Inti Raymi, habían niños y mujeres y aún así atacaron dentro de la Universidad Central del Ecuador. Gracias, presidente. Como estos videos, tenemos muchos videos que, bueno, gracias a las redes sociales, a los comunicadores que hacen a través de radios, TV, digitales, desde los territorios, han difundido. Porque la prensa corrupta, la prensa mentirosa que existe en el país con frecuencias del Estado jamás difunden estas actividades. Como se puede evidenciar, es innegable el abuso por parte de los efectivos policiales en los centros educativos y cabe mencionar de manera enérgica que estos son considerados centros de paz. No sé si, señor presidente, me puede poner orden. Estamos en el pleno y merecemos respeto cada uno de los asambleístas. Ruego, colegas asambleístas, atender la intervención, puesto que de la intervención tendremos que someter a votación luego. Gracias, estimado presidente encargado. Decía que considerados centros de paz y ayuda humanitaria, en donde se encuentran mujeres, niños, personas con discapacidad o heridos, que una vez más han sido víctimas de esta represión injustificada. En los convenios de Ginebra del 1949 y sus protocolos adicionales, saben los combatientes que deben tolerar, respetar el ataque a las zonas de paz,
y ayuda humanitaria, donde tenemos a personas como son personas heridas, que sucede en estas lamentables actividades, como son los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, y a quienes se encuentren dentro de los templos sagrados, religiosos o casas de estudio. Lamentablemente esto desconoce el ex ministro Patricio Carrillo. Violando todo principio de humanidad, el ex ministro Carrillo en junio del 2022 nuevamente confundió las universidades y la Casa de la Cultura con cárceles y delincuencia. Todo esto nos deja estas cifras: 9 fallecidos, 77 vulneraciones de los derechos humanos, 155 detenciones, 335 personas heridas. Quiero hacer mención al compañero Guido Guatatoca, comunero quichua de Pastaza, en la comunidad San Jacinto, que falleció en manos de la represión brutal por parte de la Policía Nacional, por un impacto de bomba lacrimógena en el rostro que se incrustó en el cráneo. Por ello solicito a todos los compañeros asambleístas de la Amazonía sumar, apoyar la moción que será presentado en honor de la justicia y de la verdad, para que esto no quede en la impunidad, porque el pueblo ecuatoriano está atento a lo que hoy va a pasar. Del mismo modo, al compañero Henry Quesada, que muere en el Parque El Arbolito por impacto de múltiples perdigones y sus pulmones fueron lacerados. Muertes trágicas que el día de hoy son recordados, y no solamente son los 2 hermanos que hoy he nombrado, sino otros compañeros en los diferentes territorios del país, que el día de hoy vamos a recordarlos, y todas las vulneraciones de derechos, los heridos, los procesos legales vigentes aún. Por ello, compañeros asambleístas, votemos con responsabilidad, verdaderamente actuemos con honestidad. Por todo lo expuesto ha incumplido a lo siguiente: 1. Incumplimiento del artículo 11, numeral 3 y 9 de la Constitución de la República del Ecuador. 2. Incumplimiento del artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador. 3. Incumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo 3, letra A, B, T del Decreto Ejecutivo número 381. 4. Incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 22 de la LOCEP. 5. Incumplimiento de la sentencia número 33-20-IN 2021 de la Corte Constitucional. 6. Incumplimiento del artículo 64, numeral 3, Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. A todos los ecuatorianos decir que desde el curul 14, como asambleísta Peter Calo, representante de la provincia de Cotopaxi, no me temblará la mano ni me callarán la voz para defender a la gran mayoría de los ecuatorianos, aquel sector vulnerado de derechos y que tienen sed de justicia. Seguramente, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano, en su derecho vendrá a la defensa el ex ministro Carrillo y nos dirá que somos vandálicos, que somos terroristas, que somos delincuentes, que somos ociosos. Así nos tildan cuando
No lo somos, al contrario, en busca de la justicia, de la equidad, nuestros hermanos campesinos, agricultores, transportistas, la clase trabajadora, los estudiantes, los emprendedores han reclamado sus justos derechos, porque no hay inversión en la salud, no hay inversión en la educación, no hay inversión en la seguridad. Y ahora mismo estamos mirando miles de hermanos ecuatorianos migrando a otros países en busca de oportunidades, de mejores días. Cuando en el Ecuador tenemos una gran diversidad de poder hacer turismo comunitarios, la agricultura, los emprendimientos y entre otras actividades. Por ello, han hecho una jornada de resistencia de acuerdo al artículo 98 y han sido vulnerados nuestros derechos. Vamos a seguir luchando por la gran mayoría de los ecuatorianos. Quiero también decir que este juicio político, al inicio hemos puesto 5 legisladores, 5 asambleístas, pero hoy lamento también ver la ausencia, gracias al asambleísta que me antecedió en la interpelación, que está aquí responsablemente, al asambleísta Lucrecia Plasencia, y aquí estoy responsablemente cumpliendo mi deber de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador. Quiero también enfatizar a la comisión que analizó e investigó este proceso, la comisión de fiscalización, de cual de los 9 integrantes, 5 asambleístas votaron a favor del informe y los 4 ausentes. Esperemos que hoy responsablemente, colegas asambleístas, que tanto hablamos a favor del pueblo, que tanto pregonamos en nuestro discurso por los trabajadores, por los campesinos, hoy responsablemente votemos a favor de esta moción que vamos a presentar y vamos a pedir la censura de este ministro, censura a la irresponsabilidad para que nunca más los ministros hagan estos actos. Mi solidaridad, por supuesto, con la familia de María Belén Bernal, que mi colega asambleísta interpeló sobre estos temas. Colegas asambleístas, hoy vamos a demostrar al pueblo ecuatoriano que estamos aquí para buscar la verdad y la justicia. Runa kuna kaipi mikanchi, sinchi sinchi, yankakapak, kaipi mikanchi, wangurishpa, purinkapak, ñukunchi yakumanta, ashpamanta, urkumanta, murukunamanta, ñukunchi kawsaymanta, Ecuador mamayaktata, hawamo apashun, yupaychani. Yupaychani, compañero Peter. Hemos escuchado los 2 interpelantes en este juicio político, el exministro del Interior Patricio Carrillo, en la última intervención que se ha expuesto en el Pleno del Parlamento, el asambleísta Peter Carlo invitó a